Bienvenidos de regreso a este vuestro espacio, el epicentro donde desgranamos los secretos mejor guardados, desvelamos las noticias más candentes y celebramos los momentos más emocionantes del universo del espectáculo. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha logrado encender la chispa de la curiosidad y el murmullo entre la legión de fans, un pequeño enigma que envuelve a dos de las figuras más carismáticas y queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí han leído correctamente. El título que titula nuestro vídeo de hoy, y que sin duda ha captado vuestra atención, es *Kerem Bürsin, porque quería recuperar el regalo para Hande Erçel. Este es, sin lugar a dudas, un tema que ha generado un caudal inmenso de preguntas y un torbellino de especulaciones entre el fandom, y como siempre, nuestro compromiso es estar aquí, dispuestos a arrojar algo de luz sobre lo sucedido, por muy esquivo que sea el brillo. Sabemos que la conexión entre Kerem y Hande, esa electricidad que trascendía la pantalla y se sentía palpable en sus interacciones personales, ha sido un verdadero torbellino de emociones para muchos de nosotros. Han compartido proyectos que nos han robado el aliento, nos han mantenido al borde del asiento y nos han hecho suspirar de la manera más genuina. Y es precisamente esa conexión tan profunda y visible la que hace que cualquier detalle, por ínfimo que parezca, se magnifica y se convierte en un gran interrogante. Así que prepárense, acomódense, porque hoy vamos a desentrañar las posibles razones, las conjeturas más plausibles y las teorías más fascinantes detrás de esta enigmática anécdota. Antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura investigadora, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito de corazón a que pulsen ese botón de *suscribirse. Cada suscripción es un faro que nos ilumina y nos motiva a seguir creando contenido como este, asegurando que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras investigaciones, análisis y resúmenes de noticias de última hora. Ahora sí, vamos allá. Imaginen la escena, casi como sacada de un guión cinematográfico. Una pareja, un obsequio especial cargado de significado, y de repente surge la inquietud, la necesidad, el deseo de recuperarlo. Suena a trama de película, ¿verdad? Pues bien, según lo que ha circulado en la vasta red de foros, grupos de fans y redes sociales, parece que en algún momento Kerem Bürsin tuvo la intención de recuperar un regalo que previamente le había obsequiado a Hande Erçel. La pregunta del millón, la que resuena con insistencia, es ¿por qué pudo haber sido el catalizador, la chispa que encendió una decisión de tal naturaleza? Para poder siquiera empezar a desentrañar este misterio, es crucial que nos pongamos en el contexto adecuado. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son ajenos a nuestras conversaciones, ellos fueron los protagonistas indiscutibles de Senkalkam, una telenovela que conquistó corazones bajo el título internacional de Love is in the Air. La química que desprendían en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que cruzaba la pantalla y cautivaba a millones de espectadores en cada rincón del planeta. No sería exagerado afirmar que se consolidaron como la pareja del momento, y cada mínima manifestación de su vida personal, o lo que se percibía como tal, se convertía automáticamente en objeto de un intenso escrutinio, admiración y a veces, hasta veneración por parte de sus incondicionales seguidores. Ahora, volvamos la mirada al supuesto regalo y a la idea de su recuperación. Los detalles concretos sobre la naturaleza exacta del regalo y las circunstancias precisas que rodearon este supuesto deseo de recuperarlo no son del todo claros. Y es precisamente esta nebulosa, esta falta de información concreta, la que ha alimentado el apetito insaciable de la especulación. Existen diversas teorías que intentan dar respuesta a este enigma. Una de las vertientes más recurrentes sugiere que el regalo podría haber estado intrínsecamente ligado a un momento particular y significativo de su relación. Imaginemos que fue un presente entregado en un aniversario importante, una celebración de cumpleaños especialmente emotiva, o algún hito que marcó su historia como pareja. Si este regalo poseía un valor sentimental desmesurado para Kerem, un peso emocional que lo anclaba a una etapa específica, o si representaba una promesa, un compromiso o una fase de su relación que con el tiempo ya no sentía que estuviera presente o vigente, esto podría haber sido una poderosa motivación para considerar su recuperación. El acto de querer recuperar un objeto con un profundo eco emocional podría interpretarse como un intento de borrar o de distanciarse de esa etapa específica, de marcar un antes y un después. Otra posibilidad, que se inclina más hacia una perspectiva pragmática y menos romántica, es que el regalo en sí mismo pudiera haber tenido un *v. Valor material considerable.
En el a menudo ostentoso mundo de las celebridades, los regalos pueden alcanzar niveles de lujo bastante elevados. Si por alguna razón, tal vez una crisis en la relación, una distancia que se hizo más palpable, o incluso una separación, Kerem sintió que el regalo ya no tenía un lugar adecuado en su vida o en la de Ande, o que no sería apreciado de la manera en que él inicialmente concibió, podría haber sopesado la opción de recuperarlo. Si bien esta hipótesis suena menos idílica y romántica, no podemos descartarla por completo en un mundo donde las apariencias y el valor tangible a veces juegan un papel importante. Y hablando de rupturas y crisis, es fundamental recordar que aunque la historia de amor que construyeron en pantalla fue un auténtico cuento de hadas, su relación en la vida real, como es natural en cualquier vínculo humano, ha tenido sus inevitables altibajos. Si en algún momento concreto hubo una crisis significativa, un distanciamiento o incluso una separación temporal, un gesto como el de querer recuperar un regalo podría interpretarse como una forma de reafirmar una distancia, de marcar un punto y aparte definitivo, o de señalar el fin de una etapa. A veces en las dinámicas de las relaciones, los objetos materiales se cargan de un fuerte simbolismo. Pueden representar acuerdos implícitos, promesas futuras o etapas compartidas. Si esas etapas llegan a su fin o experimentan una transformación radical, los objetos que las simbolizaban pueden volverse incómodos, recordatorios dolorosos o simplemente carentes de su significado original. En este sentido, recuperar el regalo podría haber sido una manera de limpiar el terreno emocional, de eliminar vestigios de un pasado que ya no deseaba mantener presente. No podemos obviar tampoco la abrumadora presión mediática a la que Kerem y Ande estuvieron sometidos. Ambos vivían bajo un microscopio constante con cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, analizada meticulosamente por la prensa del corazón y escrutada por sus miles de seguidores. Si este supuesto deseo de recuperar el regalo se produjo en un contexto de máxima tensión mediática, o en medio de un aluvión de rumores y especulaciones sobre el estado de su relación, podría haber sido una estrategia por parte de Kerem para intentar controlar la narrativa que se estaba construyendo sobre ellos, o para evitar interpretaciones erróneas y malentendidos. Quizás su intención era impedir que el regalo, un símbolo tangible de su relación, se asociara indebidamente con una etapa que ya había concluido, o que se utilizara como combustible para alimentar aún más las ansias de los medios y del público por desentrañar los secretos de su vida privada. Consideremos también la naturaleza intrínseca de los regalos. A menudo un presente se otorga con una intención muy específica en mente. Si esa intención se ve frustrada, si las circunstancias que la motivaron desaparecen, o si la relación da un giro drástico e inesperado, el regalo puede perder su significado original para la persona que lo dio. Por ejemplo, si un regalo fue concebido para celebrar un futuro compartido, para sellar un proyecto de vida en común, y ese futuro se ve truncado o se desmorona, la persona que lo entregó podría sentir que el objeto ya no se alinea con la realidad presente, que se ha vuelto un anacronismo o un recordatorio de lo que pudo haber sido. En tal escenario, la tentación de recuperarlo para evitar esa disonancia entre el objeto y la realidad podría ser considerable. Existe otra teoría un poco más especulativa y audaz, pero no por ello menos intrigante, y si el regalo, en su origen, no estaba destinado directamente para Ande en un principio. Quizás Kerem quería recuperarlo para obsequiárselo a otra persona, o para un propósito completamente diferente, y la circunstancia original de habérselo dado a Ande se convirtió con el tiempo en algo obsoleto o inapropiado para ese nuevo objetivo. Por supuesto, esto es pura conjetura, un ejercicio de imaginación, pero en el vertiginoso mundo de los rumores y las especulaciones de las celebridades, todo es susceptible de ser considerado. Es absolutamente fundamental subrayar que toda esta discusión, este análisis minucioso de las posibles razones, se basa en rumores y especulaciones. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han emitido declaraciones oficiales, ni han confirmado ni desmentido públicamente un incidente específico en el que Kerem expresara el deseo de recuperar un regalo. En el vertiginoso y a menudo implacable universo de las celebridades, la información es un bien preciado y volátil. A menudo los comentarios casuales se distorsionan, las anécdotas se magnifican desproporcionadamente, o las citas se sacan de contexto para generar titulares sensacionalistas. Lo que para una persona puede ser una conversación privada y sin mayor trascendencia, para los ojos ávidos de la prensa se puede transformar en un explosivo titular que incendia las redes.
Sin embargo, la persistente presencia de este rumor en la esfera pública nos dice algo importante sobre la percepción pública de su relación. Los fans, que han invertido tiempo, energía y una considerable cantidad de afecto en Kerem y Hande, se encuentran profundamente involucrados emocionalmente con ellos. Cualquier indicio, por mínimo que sea, de conflicto, de complejidad o de cualquier tipo de drama en su relación, llama poderosamente su atención y genera un interés desmedido. El hecho de que este rumor haya logrado circular, y que haya conseguido generar tanta intriga y debate, es una clara demostración de cuánto se preocupan sus seguidores por ellos y por el estado actual de su relación. Si tuviéramos que resumir las posibles razones en puntos clave, basándonos estrictamente en la especulación y el análisis de los rumores más extendidos, podríamos destacar las siguientes como las más plausibles. 1. Cambio en la dinámica de la relación ***, una crisis, una separación o simplemente el cierre de una etapa importante en su vínculo de pareja podría haber hecho que el regalo, antes significativo, perdiera su valor o su relevancia. 2. Valor sentimental o simbólico ***, el regalo pudo haber representado algo muy específico para Kerem, un concepto, una promesa o un ideal. Si las circunstancias cambiaron radicalmente, ese significado original podría haberse diluido o transformado por completo. 3. Valor material ***, aunque menos romántico, si el regalo poseía un valor económico considerable, las circunstancias podrían haber llevado a Kerem a considerar su recuperación, quizás para evitar que generara incomodidad o por razones prácticas. 4. Presión mediática y control de la narrativa ***, en un intento por manejar la imagen pública y evitar malinterpretaciones o especulaciones descontroladas. Kerem podría haber querido recuperar el regalo para controlar cómo se percibía su relación en un momento particular. 5. Frustración del propósito original del regalo si el regalo estaba concebido para celebrar un futuro conjunto, un proyecto de vida o una etapa que finalmente no se materializó. El objeto podría haber quedado como un vestigio de un sueño no cumplido, llevando a su donante a querer recuperarlo. Es crucial recordar, y esto no se puede enfatizar lo suficiente, que la vida de las celebridades es intrínsecamente compleja. Lo que nosotros como público observamos en la superficie, en los medios, en las redes sociales, es solo una pequeña fracción de la realidad. Sus relaciones personales, sus decisiones íntimas y sus complejas emociones son tan privadas y tan susceptibles de ser protegidas como las de cualquiera de nosotros, aunque lamentablemente, a menudo se ven expuestas a la luz pública sin su pleno consentimiento o control. Quizás, la verdadera razón detrás de este supuesto deseo de recuperar el regalo sea algo mucho más simple, más mundano, o infinitamente más personal, algo que jamás llegaremos a conocer con certeza. Y eso, en última instancia, está bien. A veces en este mundo hiperconectado y ávido de información, lo más saludable y respetuoso es permitir que las personas mantengan ciertas esferas de su vida en un plano de absoluta privacidad. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza, y lo que perdura más allá de cualquier rumor o especulación, es la magnífica química que Kerem Bürsin y Hande Erçel lograron desplegar en Senkalkam. Crearon personajes que se volvieron icónicos, tejieron una historia que cautivó a audiencias de todos los continentes y nos brindaron momentos de pura magia televisiva. Y esa magia en pantalla es, quizás, lo más valioso y perdurable que debemos atesorar. Los rumores sobre regalos y recuperaciones, por más interesantes que sean para la especulación, palidecen ante el innegable talento, la conexión genuina y el impacto artístico que nos mostraron como actores. En resumen, el misterio de por qué Kerem Bürsin habría querido recuperar un regalo para Hande Erçel sigue siendo precisamente eso, un misterio. Las teorías son múltiples y variadas, abarcando desde la evolución de su relación hasta las presiones externas, pero sin una confirmación oficial por parte de los protagonistas, todo permanece en el etéreo ámbito de la especulación. Lo que queda meridianamente claro es el enorme interés y la profunda conexión que estas dos estrellas generan en sus seguidores, la manera en que el público se involucra en cada detalle de sus vidas, o al menos, de aquello que se proyecta como tal. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta pequeña incursión en el fascinante mundo de los rumores y las especulaciones que a menudo rodean a figuras públicas como Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, mi más sincero agradecimiento por vuestro valioso tiempo y vuestra inest. Ahí me ve la atención. Me encantaría conocer vuestras impresiones sobre este tema.
¿Tenéis alguna otra teoría intrigante sobre por qué Kerem podría haber considerado recuperar el regalo? ¿O creéis que en realidad se trata simplemente de un rumor infundado, una historia que nació de la nada? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me fascina leer vuestras opiniones, debatir con vosotros y sentir la energía de esta comunidad. Vuestros comentarios son el alma que da vida a este canal y lo convierten en un espacio tan especial. Y si habéis disfrutado de este vídeo, si os ha parecido interesante y entretenido, no olvidéis dedicarle un gran me gusta. Este gesto aparentemente pequeño nos ayuda enormemente a llegar a un público más amplio y a seguir creciendo. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera que disfrute de un buen debate y análisis sobre el apasionante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho y os está gustando lo que veis, ¿a qué esperáis para suscribiros? Uníos a nuestra creciente comunidad, activad la campanita de notificaciones para no perderos ni un solo vídeo nuevo y formad parte activa de esta emocionante aventura de descubrimiento. Gracias de nuevo de todo corazón, por estar ahí, por vuestro apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más secretos desvelados. Hasta pronto.